Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Esta vez les traigo un video respecto de los hombres de negro. Creo que todos sabemos la historia de los hombres de negro. Sabemos al menos que son tipos que cuando se presentan fenómenos de tipo extraterrestre o personajes que saben algo o que anuncian saber algo respecto del fenómeno ovni o de los extraterrestres, por llamarle guardia de alguna manera, llegan a los lugares donde estas personas se encuentran a intimidarlos y hacerles ver que no es correcto que divulguen los descubrimientos que ellos tienen. Yo había preparado un video hace tiempo que subí al canal y que posteriormente tuve que retirar, y hoy lo estoy resubiendo respecto a una persona de apellido Bender que al parecer se enfrentó a estos hombres. Es una leyenda urbana, es una leyenda que está interesante, se las dejo para que la escuchen y la platicamos al final a ver qué opinan ustedes respecto a los hombres de negro y de cómo se lleva la trama de este relato. Muchas gracias. Hombres de negro, la experiencia Albert K. Bender, el primero en reportarlos. En la noche del 30 de julio de 1952, Albert K. Bender recibió una extraña llamada mientras estaba solo en su casa. Sus repetidas preguntas no fueron respondidas por el otro extremo de la línea, pero de repente sintió un fuerte dolor en la frente y mareos inusuales. En ese momento, se dio cuenta de que estaba recibiendo un mensaje telepático, estaba siendo forzado a dejar de estudiar el fenómeno ovni. Entonces escuchó un zumbido en el receptor, luego llegó el tono. Simplemente revisando la central telefónica, le dijeron que su nombre no había sido solicitado por nadie en el último minuto. De hecho, poco después, Bender sentó las bases de la IFSB, de International UFO Study Office, fundada en Bridgeport, Connecticut, en abril de 1952. Una noche, volviendo a casa al amanecer a las 23:15 luego de ver una película, y pasando por una porción oscura y desolada, tuvo el mismo mareo, le dolió la frente y recibió un mensaje similar, le dijeron que ya continúe con IFSB. Albert K. Bender, el inspirador de las historias de los hombres de negro. Aunque la mayoría de investigadores dudan de la realidad completa de su experiencia, es obvio que su relato sirvió de inspiración para la creación de un nuevo mito dentro de los ovnis. Albert K. Bender, el inspirador de las historias de los hombres de negro. Aunque la mayoría de investigadores dudan de la realidad completa de su experiencia, es obvio que su relato sirvió de inspiración para la creación de un nuevo mito dentro de los ovnis. Llegado a casa, cuando abrió la puerta de su habitación, olía un olor potente y desagradable a azufre, difícil de soportar. Todos los archivos de la IFSB fueron devastados, y la radio estaba encendida, pero no había nada más que un ruido de fondo. No recordaba haber dejado la radio encendida cuando se fue. Pero Bender no hizo caso de estas señales o amenazas en absoluto, pero siguió tratando con el fenómeno ovni y la organización establecida, publicando artículos cada vez más interesantes en revistas especializadas. Una noche de noviembre, mientras estaba en una sala de cine, en medio de la película, en el lado derecho de la película, sintió la presencia de alguien, aunque no había oído entrar a nadie, y mucho menos sentarse. Volvió la cabeza y se sorprendió cuando vio a un hombre de negro mirándolo con ojos brillantes, como los ojos un gato en la noche. Era como dos luces brillantes. Bender sintió un mareo y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el hombre había desaparecido sin hacer ningún ruido. Luego, después de unos segundos, apareció nuevamente, pero esta vez a la izquierda. Bender se molestó y se trasladó al vestíbulo. Pero no mucho después, sintió una molestia, un ardor en el cuerpo, y volviendo, vio que aquellos ojos volvían a mirarlo. Se levantó y fue a llamar al supervisor, pero cuando se dio la vuelta, el desconocido se había ido, y el mundo estaba viendo la película en silencio. El enigmático libro de Bender narraba sus increíbles experiencias. Pueden acceder al libro de Albert K. Bender, en el siguiente enlace. Bender dejó de ver la película y se dispuso a ir a casa.
Frente a una tienda de discos, se detuvo, buscando algo que le interesara. Luego sintió nuevamente una calentura en el cuello y se volvió, logrando ver nuevamente a ese ser misterioso con sus brillantes ojos, a solo unos pasos de distancia de él. En ese momento estaba claro que este ser no era algo familiar, pero era como un ser de otro mundo. Luego, otra tarde de febrero de 1953, después de una reunión de la IFSB en casa de Vander, se dirigió a su habitación cuando vio una luz procedente de allí. Abrió la puerta y se quedó estupefacto en la puerta al ver una luz azul brillante en el centro de la habitación, que empezó a disiparse, luego desapareció gradualmente, pero una segunda de dos luces brillantes todavía era visible por un momento. Entonces recibió un mensaje. Hemos estado siguiéndote durante mucho tiempo. No intentes perturbarnos porque tenemos una misión en tu tierra. Estamos entre vosotros. Al regresar de ese estado, Albert Bender pensó por primera vez que todo esto había sido un sueño. Eran las 18:05, así que tardaron solo 5 minutos. La radio estaba encendida. Entonces tomó la decisión de escribir todo lo que le había sucedido últimamente. Tomó un papel, escribió lo sucedido, y puso el papel en un sobre cerrado. Hombres de negro. En su casa se percibía un fuerte olor a azufre, aunque la ventana estaba abierta y el olor persistió durante muchos días. Pero no tuvo el valor de llamar a nadie, ni de contarle a nadie lo sucedido, por temor a estar loco. Después de unos días, decidió enviar el sobre al Pentágono en Washington, pero de manera inesperada, el sobre había desaparecido del cajón en el que lo había cerrado con llave. En julio, Bender se fue de vacaciones. A su regreso, en una cálida noche de verano, al entrar percibió nuevamente el olor a azufre y la radio estaba encendida en su habitación. Se sintió nuevamente mareado y se sentó en la cama. Sintiendo que un poder desconocido se apoderaba de él, entonces se despertó en la habitación con 3 hombres vestidos de negro con brillantes ojos. Bender oyó una voz que le decía que había sido elegido para ser contactado por una civilización alienígena que estaba en la Tierra en una importante misión. Se le pidió que no le dijera nada a nadie y que obedeciera las instrucciones recibidas. Descripción de Bender de sus supuestos visitantes misteriosos. Le dieron un objeto metálico, él lo sostuvo con el puño, le dijeron que podía ponerse en contacto con ellos. Solo tenía que mantenerlo apretada en la mano, abrir la radio y decir, cacique. Entonces uno de ellos abrió la radio y la colocó entre las 2 estaciones que emitían en ese momento. Bender se preguntaba por qué estaba haciendo esto, y le dijeron que solo podía regresar a la base. Permaneciendo solo, Bender se despertó sosteniendo un arco metálico redondo, abultado en el medio. Estaba hecho de un metal inusual y brillante. Lo examinó cuidadosamente y luego lo encerró en una caja, pensando que al día siguiente oficialmente contaría toda la historia y presentaría la placa de metal como un testimonio de la veracidad de sus palabras. Ante ese pensamiento, se quedó dormido en silencio. Por la mañana, se dirigió directamente a la caja, la desbloqueó a toda prisa y, quedó aturdido, el objeto metálico ya no estaba. Como si alguien hubiera leído sus pensamientos y hubiera impedido que hiciera público el extraño acontecimiento por el que había pasado. Después de 2 días más en su habitación, Bender estaba deseando reunirse con los 3 supuestos alienígenas. Todo parecía un sueño, más bien una pesadilla. Por curiosidad, abrió la caja, la placa metálica estaba en su lugar, más brillante que nunca. Después del primer momento de sorpresa, su primer pensamiento fue mostrarlo a alguien, quien quiera que fuera. Pero en ese momento el metal tomó un color rojo y se puso tan caliente que tuvo que soltarlo. Llegado al piso, la placa retomó su aspecto original. Entonces se dio cuenta de que no sería capaz de probar la realidad de lo que había ocurrido 2 días antes. Se inclinó hacia adelante, y decidió llamar a los 3 desconocidos. Abrió la radio y repitió varias veces, cacique. Después de unos segundos, hacía mucho frío,
y sentía como una tremenda fuerza se apoderó de él. Se acostó en la cama y sintió que era liviano y comenzó a flotar. Las similitudes entre los hombres de negro representados en la ficción y según los relatos de Bender son sorprendentes. Después de unos segundos, se despertó rodeado por una luz ambiente. Estaba en una enorme sala circular con una bóveda transparente. Era como estar dentro de un platillo volador. Las paredes eran brillantes como acero inoxidable. Estaba inmovilizado en una silla del mismo metal, y delante de él había una pantalla tubular. También había una criatura como los tres hombres de negro que, mirándolo, comenzaron a explicarle algunas imágenes que aparecieron en la pantalla. Uno de ellos le presentó el planeta de donde provenían. El planeta formaba parte de un sistema solar mucho más antiguo que el nuestro. Ellos vinieron a la Tierra para obtener de la nuestra una sustancia que era vital para ellos. Entonces Bender tartamudeó al ver en la pantalla un monstruo malhumorado, difícil de describir. ¿Era uno de los habitantes del planeta en su forma verdadera? Es muy posible que los terratenientes se vean así durante cientos de miles de años, sugirió el presentador. Si el oxígeno en el aire es cada vez menos frecuente, los terráqueos tendrán que adaptarse a cualquier mezcla de aire. Los cambios en el medio ambiente implicarán implícitamente cambios en los cuerpos humanos. Bender también dijo que hay seres de 3 géneros en el planeta desconocido, 2 como los de la Tierra, y un tercero, llamado, Exaltado, un ser con 2 géneros, masculino y femenino a la vez. Luego empezó a oscurecer y, en unos segundos, Bender volvió a su habitación sosteniendo un plato de metal. Había sido transportado dentro de una nave durante media hora y se dio cuenta de que nadie lo creería. En agosto de 1953, Bender recibió otra visita de los 3 hombres vestidos de negro. Se despertaron en un lugar desconocido que decían que era subterráneo en la Antártida. Hombres de negro. Se paró en una habitación grande, iluminada, que parecía construida de hielo. Después de unos segundos, un hombre vestido con un traje de oro apareció en la habitación. Tenía un cabello blanco y brillante que contrastaba con una brillante piel marrón como un bronce fuerte. Era el Exaltado, un ser con ambos géneros. Él estaba dirigiendo la base. Los que estaban delante se inclinaron delante de él y se acercaron uno al otro, y pusieron en su frente un entrever de metal que tenían en la mano. Bender lo hizo de la misma manera, y cuando tocó su frente con la placa de metal, sintió una fuerte energía pasando por su brazo y llegando a su frente. La entidad se veía muy amigable y lista para responder a las preguntas terrenales. Bender descubre que estos seres llegaron a la Tierra en 1945 para tomar el agua del mar aquí para ser procesada en uno de sus laboratorios terrestres para obtener una sustancia vital para ellos. Permanecían en la Tierra durante 15 años, cambiando su tripulación cada 2 años. No prestaron atención a la Tierra, pero tuvieron que asustar a la gente y a veces incluso matarla cuando no había otra solución. Habían secuestrado a muchos terrícolas y llevados al remoto planeta para realizar experimentos. Ninguno de ellos había sobrevivido a las condiciones allí. Varias imágenes le fueron presentadas en un cinescopio tridimensional que muestra la evolución del universo, la catástrofe que había dejado el planeta Marte después de la invasión de otra civilización, la imagen de una ciudad en su planeta y finalmente la imagen de un arma. Los misteriosos hombres de negro en la ficción. A Bender se le había dicho que este era su último encuentro con ellos, que no se le permitiría contarle a nadie su secreto hasta que se fueran de la Tierra. Él sabría que estaban lejos cuando el olor de su hogar desapareciera. En el descanso, Bender le pidió a Exaltado que le diera la prueba de que realmente existían y que todo no era el fruto de una alucinación suya. Le dijeron que poco tiempo después, cerca de su casa aparecería una pequeña nave de ellos, que llevaría consigo una de las armas presentadas y un pequeño objetivo sería alcanzado. Volviendo a la Tierra el 20 de agosto, Bender leyó en un periódico local que el 19 de agosto de 1953,
una extraña explosión había tenido lugar en Middletown Street, cerca de Front Street, acompañada por la aparición de un objeto volador no identificado. Había un gran agujero en el tablero, sin averiguar cómo el agujero había estado allí. La investigación fue dirigida por August C. Roberts del sector de la investigación. Había ido a New Haven para mirar el plato. No había rastros de metal quemado u otros signos u otra evidencia de que hubiera tenido lugar un disparo. Una búsqueda más cuidadosa de los bordes interiores había revelado, en la estructura metálica, una especie de residuo que fue investigado inmediatamente, pero el resultado del análisis aún no se había comunicado. Había también un testigo, un vecino de Bender, que había declarado haber visto una luz brillante en la mañana del 19 de agosto de 1953, a las 9 de la mañana, pasando por su ventana y casi de inmediato oyó una explosión cerca de la casa. Queriendo averiguar qué era, el testigo se acercó al letrero y vio el humo saliendo del agujero en su centro. Alrededor, había un fuerte olor a azufre. Estas fueron las historias del evento con Albert Cavender y los 3 hombres de negro. Parece que no hay evidencia de su paso por la Tierra, excepto el agujero en el letrero y los horribles dolores de cabeza de los que Bender nunca logró escapar. Más tarde, el 24 de junio de 1967, exactamente 2 décadas después de la muerte de Kenneth Arnold, un conocido investigador ufólogo, Dominic Lucchesi, dijo que Bender, después de ver y reunirse con los 3 negros, era un hombre totalmente cambiado. Tenía miedo y más tarde sufría de terribles dolores de cabeza que, según Bender, eran controlados por ellos. Cada vez que pensaba romper el silencio, el dolor de cabeza se instalaba violentamente. Los 3 hombres de negro le han prohibido hablar, y él no se atreve a hacerlo, dijo August C. Roberts, otro famoso ufólogo estadounidense. Él continúa, hoy, Bender dirige un motel en California. Se niega a hablar de platillos voladores. A su vez, Bender declararía en la década de 1960. Cuando la gente sepa la verdad sobre los ovnis, habrá cambios dramáticos. La ciencia recibirá un gran golpe. Ahora que el video ha finalizado y que vimos la historia del señor Bender, ¿qué les parece? Yo lo que considero es que en realidad sí hay organismos que se dedican a investigar el fenómeno ovni y la cuestión extraterrestre, porque creo que no estamos solos. En la Tierra probablemente sí, y tampoco estoy muy seguro porque puede haber, no conocemos, nadie en este planeta conoce la verdad absoluta. Habrá quienes se acerquen demasiado a ella, habrá probablemente alguien que esté muy cerca de saberla, pero de los seres humanos, al menos los mortales que estamos en este plano, nadie lo sabe. Desde mi punto de vista, los hombres de negro es una leyenda urbana, es algo que puede suceder, pero no como hombres de negro. Creo que es un mito, es lleno de parafernalia en el sentido de que son hombres que visten así, se comportan así, hacen esto, hacen lo otro. No, yo creo que hay agencias especializadas en los gobiernos que se dedican a hacer este tipo de funciones para con las personas que se han acercado mucho a cosas que a los gobiernos no les interesan ni les conviene que los seres humanos nos enteremos. Y cuando alguien pone en riesgo eso, obviamente alguna agencia gubernamental o privada de algún organismo muy fuerte económicamente hablando, que tenga intereses en el tema, pues se va a acercar a impedir que se propague la información que se tiene. Ese es mi punto de vista. Subiré el video y lo seguimos platicando en comentarios. Gracias.